Saludos cordiales, estimados oyentes, bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Cómo te mueves, te sientes. El primer podcast de educación continua para acercar a las personas de manera didáctica y sencilla a temas de prevención, salud y movimiento. Para tratar y prevenir las lesiones y el dolor, tienes que informarte, tienes que educarte. Es por ese motivo que hemos abierto este espacio pensando en tu salud, calidad de vida y economía. Soy Héctor Padilla y en compañía de Cari Aro, Dani Moya y Adrián Rubio los acompañaremos a conocer más sobre el funcionamiento de nuestro cuerpo y te brindaremos tips, consejos y herramientas para obtener hábitos cada vez más saludables. Con respecto, nosotros tenemos que tener en cuenta que este podcast está realizado no a profesionales directamente de la salud, sino también a las personas que sienten y están en algún momento pasando por este problema. Entonces hemos decidido desarrollar a partir de esto ciertas preguntas que algunos, créannos, estuvimos en algún momento como pacientes y que sea de esto de cierta manera más didáctico, ¿sí? Entonces, muchas veces nos preguntamos por qué sentimos dolor, ¿sí? Entonces es algo que vamos a tratar de relacionar en estos temas, ¿sí? Perfecto. Para quienes nos siguen en vivo, los invitamos cordialmente a enviarnos aportes sobre este tema y de esta manera ampliar según sus necesidades y experiencias. Advertencia. Este programa desarrollaremos muchas habilidades para poder enfrentar el dolor y dar conocimiento acerca de las bases del dolor, pero no pueden ser indicaciones específicas para ti. Y de ninguna forma pretendemos reemplazar con una consulta de tu profesional de salud de confianza. ¿Sabías que puedes controlar tu dolor, manejar tu propia lesión e incluso salir del dolor con tus propias habilidades y disminuir la cantidad de medicamentos que consumes con la ayuda de un terapeuta? La educación y el conocimiento son el primer paso para solucionar los problemas de dolor. Así que, ¿por qué no empezamos a hablar del dolor? ¿Qué les parece? Perfecto. Así es, mi querido amigo Dani y queridos personas que nos están escuchando en este momento. Es importante saber por qué hablar de dolor. ¿Por qué hablar de dolor? Porque existen muchos mitos, malentendidos y miedos innecesarios en relación al dolor. La mayoría de la gente, incluidos muchas personas de la salud, no tienen una concepción actualizada sobre el dolor. Es por eso importante aprender sobre el dolor y comprender cómo funciona. Es muy útil para saber cómo manejarlo. De hecho, la educación al paciente es una de las evidencias más contundentes que tenemos o encontramos a nivel científico para solucionarlo. Cuando conocemos qué realmente está sucediendo en nuestro organismo, podemos reducir gravitantemente la percepción que una persona puede tener de dolor. Y esto puede permitir a las personas que padecen de dolor persistente o dolor crónico volver a la vida normal. Es por eso que necesitamos al cerebro para que nos ayude a entender por qué las emociones, pensamientos, creencias y conductas son importantes en el manejo del dolor. El dolor es multidimensional y su tratamiento depende mucho de lo cognitivo y lo conductual. ¿Qué queremos decir con lo cognitivo y lo conductual? Depende mucho del conocimiento de la persona que tiene sobre el dolor y lo conductual mucho sobre sus hábitos que día a día tiene para enfrentar al dolor. Es por esta razón que hemos preparado este material para ti. Queremos que te quedes enganchado con nosotros y que nos permitas hablar más sobre este tema contigo. Bien, y respecto a las preguntas que nos planteábamos para que sea un poco más entendible esto, es un tema muy amplio, que va a ocupar algunos de los capítulos que tenemos. Y pues para empezar con una pregunta que todos nos hemos planteado en algún momento, que hemos sido pacientes o que hemos tenido alguna sensación de dolor, tenemos que preguntarnos por qué sentimos el dolor, ¿sí? Dentro de su definición está que es una sensación desagradable, dentro de tal cual. Entonces, ¿por qué si el dolor es malo, tener una óptica negativa, me impide dormir bien, me impide concentrarme en las actividades de la vida diaria, incluso me cambia el estado de ánimo? ¿Por qué no? ¿Por qué se nos hace difícil? Y algo que deberíamos hacer y de lo que vamos a ir desarrollando en esta entrevista, esta reunión, es ¿qué tal si empezamos a ver el dolor como algo positivo más bien?
Y obviamente viene otra pregunta, ¿y cómo voy a hacer para verlo como forma positiva o de manera positiva si me causa tantas molestias y dificultades a lo largo de cada uno de mis días, ¿no? Me estorba, me impide hacer las actividades de la vida diaria. Pero pues te animo a que puedas pensar de la siguiente manera, ¿sí? El dolor es tomado como algo negativo, ¿sí? Pero porque no nos hemos puesto a analizar desde otra perspectiva, desde otro punto de vista, ¿sí? Funciona en realidad como un sistema de alarma, básicamente, en el que no necesariamente, y otra parte de su concepto determinado por la Organización Mundial de la Salud, es que es ante un dolor real o potencial, ¿sí? Entonces, si este dolor que se presenta no es detectado, no tenemos un sistema de alarma que nos avise que algo está mal con nosotros, dentro de nosotros, o que hay un riesgo de que algo pueda afectarnos, pues obviamente vamos a estar más sujetos o más expuestos a tener ese problema, ¿sí? Uh-huh. Entonces, en este sentido, y tomándolo al dolor como un sentido de alarma corporal, y que es el cerebro, que es nuestro principal comando general, que está encontrado de administrar, dosificar, incrementar o disminuir de acuerdo al peligro que sintamos o que tengamos tisularmente, musculoesqueléticamente. Entonces, al ser considerado como un sistema de alarma, pues todo esto ya cambia. Vamos a ver que es algo positivo en lugar de algo negativo. Excelente, Adrián. Yo creo que tenemos que ir desmenuzando, desenredando todo esto, de qué es lo que se trata el dolor. Evidentemente muchas personas no lo tratan o no lo ven porque realmente es algo bastante grande. Y al ser bastante grande, realmente a veces es complicado de explicarlo. Nosotros hemos hecho un esfuerzo importante para tratar de llevarlo esto a las palabras más sencillas y con cierta didáctica. Por eso es importante preguntarle, yo quiero preguntarle a Dani, amigo, ¿qué piensas tú? ¿El dolor es bueno o el dolor es malo? Justamente una pregunta que me estaba haciendo ahorita, con todo lo que Adrián nos comentaba un poquito. El dolor, si lo vemos desde esta perspectiva como una alarma, como un sistema que mi cuerpo ha desarrollado para protección, creo que nuestra perspectiva iría cambiando un poquito. Entendemos que cuando el dolor está arruinando tu vida, es difícil entender que pueda ser útil para algo. Pero verdaderamente este sistema de protección lo que quiere es que nosotros nos movamos. Si lo miramos desde este punto de vista, creo que el dolor iría cambiando y tornándose de algo totalmente negativo a algo positivo, algo que nos da una pequeña esperanza para empezar a tomar acción, ya sea de protección o de cuidado frente a cualquier situación. En este sentido, como Adrián hablaba, nuestro cuerpo se mueve por muchos sistemas que hablan entre sí, que dependen el uno del otro. Entonces, si es que uno de ellos se ve alterado, el dolor se genera como esta alarma para, como les comentaba, protegernos. Entonces, hay un claro ejemplo de nuestro sistema inmunitario. Nuestro sistema inmunitario es aquel sistema que nos ayuda a protegernos frente a cualquier enfermedad, y en el que nosotros podemos encontrar nuestros glóbulos blancos, nuestros glóbulos rojos que están ahí flotando en nuestro torrente sanguíneo y se encargan justamente de protegernos, de empezar a contraatacar a cualquier bacteria que pueda haber. Pero previo a que haya una aceleración en la función, les vamos a pasar en pocos momentos un video, ustedes van a sentir fiebre. Y es la fiebre la que va a empezar a hacer que el glóbulo blanco aumente su velocidad y vaya en búsqueda de la bacteria. Entonces, en el video que les vamos a presentar, ustedes van a ver ahí el glóbulo blanco cómo empieza a seguir a un puntito negro, que es la bacteria, hasta llegar a comerlo. Entonces, lo que activó la velocidad del glóbulo blanco es la fiebre. Si miramos de la misma manera el dolor es algo que activa a nuestro cerebro, ¿sí? Para generar una respuesta de acción. Entonces, nos gustaría, después de esta perspectiva introductoria, lo podría decir, que ustedes, amigos que nos están escuchando, empiecen a darnos sus comentarios acerca de si el dolor verdaderamente es bueno o es malo. Es importante tener en cuenta al dolor como un sistema que realmente nos protege.
un sistema que nosotros podemos ver en la cotidianidad, sobre todo en este tiempo, que cada vez los trabajos son más sedentarios. En este tipo de trabajo sedentario, generalmente las personas pasan enganchadas durante mucho tiempo a un computador. Al estar enganchadas en el computador, a veces tu cuerpo te está dando señales de alarma en donde genera dolor. Entonces, esta señal de alarma te está obligando y te está diciendo que tienes que moverte, pero a veces nosotros hacemos caso omiso. Tratamos de no hacerle caso a nuestro cerebro y seguimos en el mismo espacio. Luego de hacer esto, generalmente, ¿cuál es nuestro sistema de ocio, mis queridos amigos? Es que después de terminar de trabajar, lo primero que hacemos es coger nuestro celular para hacer este sistema de ocio. Después de esto, llegamos a casa. Muchas personas, veo yo, en algún tiempo estuve trabajando en fisioterapia domiciliaria, y en fisioterapia domiciliaria yo veía a muchas personas que tenían sus propias máquinas, que las habían comprado, pero que en realidad nunca las habían utilizado. Y no las habían utilizado debido a que realmente entre encontrarte con una máquina y el sillón y el Netflix al frente, a veces lo que más prefieres es sentarte y mirar el Netflix en esa hora de la noche. Entonces, todo este sistema, aparte de esto, también nuestro sistema a veces puede confundirnos y puede considerar que lo que necesitamos es no movernos, más que movernos. Entonces, pensamos que necesitamos descansar, reposar. Me empezó a doler la cabeza. A veces ese dolor de cabeza puede ser un dolor de cabeza tensional, que tengo una tensión de los músculos y que por eso yo necesito descansar. Realmente lo que estoy haciendo es no hacerle caso a mi cerebro sobre estas señales de alarma que me está dando en donde necesitamos movernos. Tenemos una frase de un fisio muy conocido que dice: ¿cuál es la mejor postura que nosotros tenemos? Y generalmente la postura que nosotros siempre tenemos, la mejor, es la siguiente. ¿A qué se refiere con la siguiente? Que realmente nuestro cuerpo está diseñado para moverse, y si nosotros todo el tiempo no nos mantenemos moviéndonos, pues realmente empezamos a generar problemas. Hagamos caso a las alertas que nos da este cerebro para que nos permita nutrir de mejor manera a nuestros músculos, eliminar todas las toxinas que pueden estar siendo generadas en ese momento y podamos trabajar de mejor manera en cuanto al dolor. Esto es muy común en las consultas que nosotros vemos diariamente. Muchas personas con cefalea tensional, es decir, dolor de cabeza por la tensión de los músculos. Muchas personas con cefalea cervicogénica, es decir, personas que tienen dolor de cabeza, dolor de cuello, debido a que las primeras vértebras cervicales se encuentran en una mala posición por mantenernos mucho tiempo inactivos en una mala posición. Y la importancia del movimiento, como bien lo dices, fuimos diseñados para movernos. Es por eso que junto a las otras ramas, colegas, podemos hablar del área de traumatología. A quienes nos siguieron en nuestro podcast previo, saludos a todos. Habíamos dicho que debe ser un proceso, un tratamiento integral junto con otros colegas de otras ramas de la salud, ¿sí? Y compartiendo, pues tenemos la gran dicha y facilidad que también muchos comparten esta teoría, que en realidad ya es una práctica, ya que tiene muestras reales. El tiempo de inmovilización, los reposos prolongados, la parte de que decir al paciente, ¿sabes qué? No muevas más o descansa un ratito porque te va a doler más. Pues todo eso ya es contraproducente. Se ha visto en la evidencia que mientras menor sea el tiempo de reposo, o de cuando se le enyesa hacia alguna extremidad, cuando hay una fractura, o de inmovilización de extremidades básicamente, pues menor es el tiempo de recuperación que tiene este tejido, ya sea la parte ósea, muscular, tendinosa, ligamentaria. Y si nos vamos un poquito al concepto de evolución como tal, tenemos también que como llamando un sistema de alerta al dolor, también es la sensación de que nos permite movernos, ayuda a que también podamos hasta cierto punto, o nuestros predecesores pues puedan salvar su vida, ¿no? Pues cuando siguen los predadores. Y ahora tenemos que movernos para evitar que nos afecte el sedentarismo, que es justamente todo lo contrario, el hecho prolongado de no moverse. Sí, amigos, entonces les invitamos a movernos para que esos músculos estén fuertes y de esta manera protegernos y estar preparados ante cualquier dolor. Enviamos un cordial saludo a quienes nos acompañan en este segundo podcast. Alan Arequipa, Santi Moya, Cris Torres, muchas gracias. Fer Aguilar, Paqui, muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias por sus comentarios y por el interés de aprender más acerca del dolor. Invitamos no solamente a las personas que sienten dolor, sino también a los familiares, porque el dolor en sí es un mundo y el mundo somos todos, así que todos están invitados para este podcast. Excelente. Sí, quisiéramos enviar nuestro fuerte abrazo a cada una de las personas que nos están siguiendo. Les agradecemos. Es importante que ustedes tengan en cuenta. Vemos muchos oficios que nos están siguiendo. Les agradecemos, queridos colegas. Ustedes pueden aportarnos también, darnos sus críticas constructivas. Estamos para todo esto, ¿sí? También existen personas que han padecido dolor, que tienen familiares que han tenido alguna vez dolor, así que necesitamos que también ustedes puedan participar y puedan darnos sus comentarios para poder ampliar el tema, porque este tema realmente es bastante grande. Lo hemos dividido. Este es el primer capítulo de varios que vamos a aprender sobre el dolor, los cuales son importantes que ustedes lo tengan en cuenta. Este tema nosotros lo hemos llamado Entendiendo mi dolor, y es importante que nos vayan dando sus comentarios, sus referencias, ¿sí? Fer Aguilar nos dice: excelente, chicos, muchas gracias. Karina Andrade: en el caso de dolores artríticos, ¿qué nos pueden recomendar? Muy bien, vamos a ir hablando de ese tema también, ¿sí? Y vamos a ir viendo la forma de focalizar los diferentes tipos de dolor, ¿sí? Vamos a entender al dolor de diferentes formas. Justo sobre ese tema es lo que vamos un poquito a hablar ahora, de articulaciones, ¿sí? Hay que entender al dolor como un sistema de alarma, no como algo que se siente, sino realmente algo que nosotros emitimos, algo que nosotros expresamos. De a poco vamos a ir comprendiendo este tema, ¿sí? Y para comprender esto, debemos decir que la intensidad del dolor que experimentas no está relacionada con la cantidad de daño que ha sufrido tu tejido. Y aquí tenemos un ejemplo. Nos van a poner en este momento un gráfico interesante sobre un estudio, en el cual en este estudio tenemos, bueno, las vértebras, ¿sí? Este estudio es una resonancia magnética nuclear, muy conocida. En algún momento ustedes dirán la resonancia. También es muy conocido el hecho de que, digamos, una persona dice: bueno, me diagnosticaron de una hernia y se me acabó la vida, ahora sí, no voy a poder hacer todo lo que hacía. Qué interesante este estudio, porque en este estudio tomaron a muchas personas que no tenían ningún tipo de dolor, mis queridos amigos, no tenían ningún tipo de molestia, y fueron sometidos a resonancias magnéticas. En estas resonancias logramos observar que al menos el 37% de personas de 20 años de edad tenía una degeneración discal, pero eran asintomáticos, no les generaba molestia. El 80% de personas de 50 años de edad, es decir, el 80% de personas que ustedes ven cotidianamente cerca de ustedes, tienen degeneración discal y no les duele, ¿sí? El 96% de personas de 80 años de edad tienen igual degeneración discal. Lo mismo vemos al otro lado, ¿no? Que el 30% de personas con 20 años de edad, 60% de personas con 50 años de edad y el 84% de personas con 80 años de edad tienen abultamientos discales. ¿Qué quiere decir esto? Que generalmente todo lo que nosotros sentimos o la intensidad de dolor que nosotros experimentamos dependen de otros factores más que los factores químicos, térmicos o mecánicos que estos puedan tener relación. Bien, y ahora también es importante, hemos decidido, como la pregunta que nos acaba de hacer la amiga, que hablemos o cómo trataríamos un tipo de dolor artrítico, ¿sí? Hay dolores neuropáticos, hay diferentes clasificaciones para los dolores en general, ¿sí? Como les dijimos al principio del podcast, es un tema muy extenso, muy amplio, y lo vamos a ir dividiendo en varias secciones y capítulos, ¿sí? Pero hemos decidido hablar un poquito sobre el dolor agudo y crónico en esta ocasión, ¿sí? Con respecto al dolor agudo y crónico, tenemos que aclarar esos dos términos para las personas que no están tan familiarizadas con los temas. Debemos considerar, y en base a bibliografía reciente, que el dolor agudo se le considera el dolor previo a los 3 meses. El dolor crónico después de este tiempo, ¿sí? En otra bibliografía previa se mencionaba 6 meses, pero este tiempo se ha llegado en base a un estudio en donde se han analizado todos los tejidos del cuerpo: piel, tendones, ligamentos, huesos, tejido nervioso, y a partir de ahí se ha llegado a una especie como de promedio que se ha hecho entre los diferentes tiempos y tipos de tejidos y su tiempo de recuperación.
Obviamente vamos a considerar que una lesión a nivel de la piel tardará en cicatrizarse de 2 a 3 semanas, pero en cambio un daño a nivel de un nervio puede tardar incluso años, ¿sí? Entonces eso tenemos que aclarar. En realidad el tejido más próximo, más cercano a esos 3 meses viene a ser el tejido tendinoso, ¿sí? Hablando un poquito de dolor crónico, me gustaría acotar algo, y es ya conjugando un poquito las ideas que teníamos de inicio con justamente la diferenciación del dolor según el tiempo. Estos sistemas de alarma, lo normal es que se enciendan por un tiempo y luego dejen de funcionar. Ahora, en estos diferentes tipos de dolor, en un dolor agudo o en un dolor crónico, lo que debemos de entender es que nuestra alarma, nuestro sistema de alarma empieza a funcionar de diferente manera. ¿Qué quiere decir esto? Que pongámoslo en palabras sencillas. El dolor agudo es como que la alarma de tu auto empezó a sonar y tú apagaste la alarma con el botón del control y dejó de sonar, ¿sí? Y puede suceder en un esguince de tobillo, que es algo traumatológico que sucede por una torcedura, pero pasa que el problema se da cuando este sistema de alarmas se queda activo. Imagínate estar con tu auto sonando toda la vida o por más de 6 meses. Entonces es por eso importante diferenciar estos dos tipos de dolor, tanto el dolor agudo como el dolor crónico, porque estudios actuales hablan que en el dolor crónico nuestro sistema de alarma está encendido y va mucho más allá de la lesión tisular o del daño que nosotros podamos tener a nivel físico, los componentes que están jugando en este dolor. Así es. Bueno, para desmenuzar un poquito más este tema de dolor crónico y dolor agudo, podríamos decir que el dolor agudo muchas veces, en su mayoría de veces, depende muchas ocasiones de estímulos externos, de la periferia, que nosotros somos capaces de sentir, como por ejemplo estímulos térmicos, estímulos mecánicos, estímulos químicos. Todos estos estímulos tienen que ver con la sensación que nosotros podemos tener, ¿sí? A esto se le conoce como nocicepción, es decir, todos estos estímulos que son capaces de ser recibidos por nuestro cuerpo hacia el cerebro, los conocemos como nocicepción. Es muy común confundir lo que es nocicepción y lo que es dolor. El dolor es algo distinto, el dolor es algo que uno expresa. Justo decía Dani, por ejemplo, si yo me esguinzo el tobillo, a mí me va a doler más o me va a doler menos dependiendo de lo que significa ese tobillo para mí. Si yo el día de mañana no puedo ir a trabajar, no puedo jugar con mi hijo porque me torcí el tobillo, ese dolor va a ser más representativo, es decir, voy a tener una mayor percepción de dolor referente a esto. Y aquí tenemos muchos ejemplos de los cuales podemos ir hablando acorde a este contexto. Excelente, vamos a conocer un poco cómo funciona nuestro maravilloso sistema. Ajá. Está sí. El viejito que está bailando, vamos a poner el video. Entonces imagínense cómo él hace que se olvide de absolutamente todos los dolores. Él bota sus bastones y empieza a bailar y a recuperar y a recordar su juventud y a vivir en ese momento. ¿Y el dolor en dónde está? ¿Y el dolor en dónde se quedó? Preguntémonos de eso. Sí, es importante preguntarnos de eso. ¿Por qué? Porque el dolor depende del contexto. ¿De qué contexto depende esto? Este señor que se encuentra ahí, de aproximadamente, creemos, debería ser unos 80 años de edad. Esta persona debe tener artrosis. Nos preguntaban hace poquito qué pasa con la artritis reumatoidea. Este señor debe tener muchas cosas. Su fundita de medicamentos, presumimos que es la que la tiene al lado, ¿sí? Sin embargo, esta persona recordó en algún momento que esta canción le llevó a su tiempo, a sus emociones. Por lo tanto, podemos decir que el dolor es quien puede construir y quien puede destruir el dolor. Por eso es importante el conocimiento. Si nosotros conocemos a este sistema, estamos seguros que cada uno de ustedes, mis queridos amigos, van a poder dominar al dolor.
Esto no significa que estamos pretendiendo decir que existe una sola forma, pero ayuda, ¿sí? Científicamente tenemos muchos artículos que nos indican que esto ayuda de una manera importante para que cada uno de nosotros podamos aliviar ese dolor, y se han reportado incluso casos en que han dejado de tener este dolor crónico que ha durado durante meses, años o incluso décadas, siempre y cuando ustedes conozcan. Por eso es que creemos que vamos a demorarnos entre 5 a 6 podcasts en explicar el dolor. Así que paciencia, mis queridos amigos, tenemos mucha información que vamos a compartir con ustedes. Bueno, y ahora que ya vamos entendiendo un poquito más del dolor, me gustaría leer una pregunta que nos hace una oyente, Grace Patty. Nos dice, ¿cómo soportar el dolor? Creo que es una pregunta muy válida porque hemos estado acostumbrados a ese tipo de concepto, soportar el dolor. Hoy día vamos a ir, y ya lo estamos desmenuzando un poquito, todo lo que compone esta palabrita dolor, a la cual yo creo que no deberíamos acostumbrarnos a soportarla, sino deberíamos empezar a trabajar para adaptar nuestras condiciones, nuestro cerebro como tal, que es el que genera esta experiencia de dolor, adaptarlo para poder sobrellevar este dolor. Acordémonos de lo que decíamos antes, ¿no? Dolor agudo y dolor crónico. En el dolor crónico juega más todo el contexto, por así decirlo, que la lesión como tal. Entonces, por ahí también acabo de leer un comentario. ¿Puede uno acostumbrarse al dolor crónico durante 20 años? ¿Qué le podríamos responder a Paquita en esta pregunta que nos hace? Sí, interesante. Más que acostumbrarse, hay que aprender a trabajarlo. Estimada Paquita, un fuerte abrazo a mi compañera de trabajo y amiga del Hospital Pablo Arturo Suárez. Realmente hay que aprender a trabajar el dolor. Sí, con el conocimiento es la herramienta más importante para trabajar el dolor. El movimiento también es otra de las cosas importantes porque el dolor va haciéndonos perder la capacidad de movernos y va generando ciertos bloqueos en nuestros mapas mentales de donde nosotros nos movemos y nos hace perder un sentido que generalmente se va perdiendo a veces con los años, pero el dolor agrava esto que se llama propiocepción. ¿Qué es esto de propiocepción? La propiocepción es la capacidad, tenemos nosotros realmente un sexto sentido, no el sexto sentido que las mujeres tienen, ¿sí? Ese podría ser un séptimo, ¿sí? Nosotros tenemos realmente un sexto sentido que es la orientación de nuestros miembros en el espacio. ¿Cómo nuestros miembros se orientan en el espacio? Es decir, en este momento yo no estoy viendo a mi primer dedo del pie, no lo estoy viendo, pero sé exactamente lo que está haciendo y qué posición se encuentra, ¿sí? Y todas estas cosas se van perdiendo a veces por el dolor crónico. Esto nos hace pensar que nosotros dejamos de movernos, ¿sí? Que deberíamos dejarnos de mover, y cada vez que nos movemos menos, incrementamos un círculo que es el círculo de dolor, ¿sí? Sí. Por lo tanto, hacer un ejercicio graduado, ¿sí? Adecuado, más la educación del dolor para que podamos disminuir la percepción del dolor, y esto también va a disminuir algo que se llama catastrofismo, ¿sí? El catastrofismo a veces se da mientras más ignoramos de qué es lo que tienes tú como paciente, más piensas en la catástrofe, ¿sí? Esto es muy común. Se ha dado, por ejemplo, yo veo muchos ejemplos a veces, incluso en mi familia, si me están viendo, saben a quién me refiero. Sí, es importante que a veces me dicen, oye, me duele el cuello, ¿no será cáncer? ¿Sí? Entonces lo primero que piensas es en la catástrofe, y el catastrofismo genera cambios químicos en el cerebro, y esos cambios químicos generan otro círculo vicioso del dolor, el cual cada vez nos va haciendo decaer poco a poco sobre un sistema del cual mediante el conocimiento queremos salir. Así que Paquita, vamos a desarrollar mucho, espero que se encuentre enganchada con nosotros, porque vamos a desarrollar muchos conceptos para ir sacando estas dudas que tenemos. Estamos seguros que vamos a resolver todas las dudas que a ustedes se les vaya presentando en el caso, ¿sí? Y algo importante antes de despegarnos también, me gustaría comentar que respecto al movimiento, ¿no? Como estamos dividiendo y mencionándole un poquito, diferenciando ese dolor en fase aguda y crónica, tenemos que tener claro
que, bueno, y perdón si soy un poco técnico, hay un término conocido como variabilidad motora, ¿sí? Es un término importante porque nosotros en fase aguda, es decir, cuando ha sido un daño mecánico por alguna lesión, una caída, un golpe, esa variabilidad motora, es decir, los movimientos que nosotros realizamos para encontrar una posición, una postura, un rango de movilidad que nos evite ese dolor o nos limite o disminuya, aumenta. Entonces, hasta cierto punto nosotros aumentamos el movimiento en esta fase aguda hasta que encontremos esa posición que nos antiálgica, que se conoce, que es en la que va a doler menos, ¿sí? Y una vez que está crónico o se vuelve crónico este problema, al no ser tratado con una educación correcta, con un control motor o una dosificación correcta del movimiento, pues ahí es donde se limita ya esta variabilidad motora. Se disminuye. Se disminuye, haciendo que nosotros realicemos solo ese movimiento, esos rangos de movilidad, esos movimientos limitados. Y eso evidentemente va a generar sobrecarga sobre un tejido. Exacto. Y la sobrecarga sobre ese tejido a nosotros nos va a generar mayor tensión, mayor estímulo mecánico, que Exacto. fuera de esto, estos estímulos ya están exacerbados por el sistema de alarma que decía Dani hace poco, que es un sistema de alarma en el cual ya está encendido. Como decíamos, imaginemos una alarma dañada en el cual esta alarma, no sé, la mayoría de las personas que nos ven deben haber visto en algún momento que tienen su vehículo o el vehículo de cualquier persona y pasa una moto por al lado y se enciende la alarma, ¿sí? ¿Y qué decimos nosotros? Hay que bajar la sensibilidad de esa alarma. Lo mismo es con el dolor, mis queridos amigos, ¿sí? Con el dolor podemos nosotros, mediante la educación, el movimiento, la sensación, ¿sí? Podríamos nosotros disminuir la capacidad de esa alarma, y no solamente eso, sino que disminuir la cantidad de fármacos que podemos consumir. Los fármacos son importantes, no podemos decir que no, pero cuando una persona se vuelve adicta a un fármaco, la situación se complica. ¿Por qué? Tenemos datos estadísticos de cómo en los Estados Unidos las personas van generando adicción sobre los analgésicos, después adicción sobre los opioides, y sabemos que dentro de varios estudios sabemos que muchas personas han llegado incluso a la heroína por tratar de ocultar su dolor. Es decir, que muchos problemas de adicción que tenemos, incluso que sabemos que estos estudios hay en los Estados Unidos, que se dan en los Estados Unidos, son generalmente por la adicción a fármacos. Por lo tanto, eso es importante dosificar. Claro, el médico hará su trabajo en una buena dosificación. ¿Qué queremos decirte ahora, mi querido amigo? Que por favor no te automediques, porque es muy fácil conseguir una pastilla en ciertos lugares y los fármacos actúan de 1000 formas. Ustedes van a ir entendiendo poquito a poquito cómo funcionan estos fármacos en nuestro cuerpo, pero también debemos decirles que existen opioides endógenos, es decir, fármacos endógenos, fármacos fabricados en nuestro cuerpo, que pueden servirnos para trabajar. Entonces, en el contexto del dolor crónico, la variabilidad motora que decía Adrián hace poquito debe aumentar, es decir, debemos aprender a movernos cada vez mejor y cada vez más amplio para no generar estas sobrecargas. Exacto. Sumado a esto, sabemos que el ejercicio aeróbico de esfuerzo genera estos analgésicos endógenos, estos opioides endógenos que nos permiten liberarnos del dolor sin necesidad de tomar alguno de ellos, ¿sí? Iremos ya cada vez incrementando más el conocimiento de esto. Mis queridos amigos, vamos a hacer una pequeña pausa, para revisar los mensajes de la audiencia. Queremos respetarlos mucho, sobre todo con que ustedes nos están siguiendo, nos están viendo, los respetamos y les queremos agradecer un montón por eso, ¿sí? Así que, bueno, saludos a Soledad Suárez, a Katiuska Borja, Fer Aguilar, Cristina Torres, Santi Gini Moya, ¿sí? Saludos a Rosmi, otra vez un fuerte abrazo, mi amiga desde el Perú, te agradecemos mucho. Cris Andrade, querida paciente y amiga, te mandamos un fuerte abrazo. Yadi Gaón también, qué lindo que nos esté siguiendo, querida amiga Yadi. Juan Pablo, Sally Cruz, querida madrecita. Si no nos ve nuestra madre, estamos perdidos, ¿no? La bendición, mamita. La bendición, mamita. Sí, Alejandro Vasco, querido amigo. Sandy Montes de Oca, Berito Justicia, mi querida amiga, un fuerte abrazo, fisioterapeuta también.
Alan Arequipa nos dice, el programa está mejor que Boca versus River. Saludos amigos, buen trabajo. Gracias mi amigo por seguirnos. Pame Barrera, también una colega querida. Magda Rosero, un fuerte abrazo mi querida amiga Magdis. Karina Andrade, sí, habíamos respondido ya a tu pregunta sobre los dolores artríticos. Sin embargo, debemos decir que los dolores artríticos son un poco más complejos. ¿Sí? Dani había hablado en un inicio de que no pretendemos, una advertencia, ¿no? No pretendemos ser una consulta de un personal de salud. Pretendemos sacar muchas dudas, educar sobre el dolor, y muchas cosas pueden ser no específicas para ciertos casos. Sin embargo, debemos decir que el daño que tenemos en ciertos lugares no son representación de dolor, ¿sí? Y aparte de esto también debe ser manejado exclusivamente más por el lado de la reumatología. Es importante tener en claro, ¿no? Fer Aguilar, Katiuska Borja. ¿Quién más, Dani? ¿Nos puedes ayudar, por favor? Por ahí tenemos a Norki Briones, que me gustaría leer su pregunta. ¿Qué manejar o cómo manejar a los pacientes que sufren fibromialgias ante el dolor? Es un tema grande, ¿no? La fibromialgia, pero se dice que la fibromialgia es, bueno, me van a disculpar las personas que no estén de acuerdo conmigo, pero se dice que la fibromialgia es algo que no está diagnosticado. Es decir, cuando muchas veces el médico no puede hallar el diagnóstico, ¿sí? Muchas veces va a decir es fibromialgia, porque es un dolor muy generalizado. Sin embargo, esto entra para las personas con fibromialgia, entra bastante bien. El conocimiento sobre el dolor es muy importante porque va a ayudar al manejo, ¿sí? Es algo idiopático, se suele decir, ¿no? ¿Qué es idiopático para nuestros queridos pacientes? Es algo que no se sabe de dónde proviene, aún no se conoce qué fundamentos tiene, pero hay una orientación importante de que la fibromialgia tiene un aporte psicológico fundamental. Y entonces este aporte psicológico también debe ser tratado acorde al dolor. Hay una pregunta interesante que dice Grace Patty, ¿cómo soportar el dolor? Excelente que nos enseñen a los pacientes estos temas para entendernos, sí, ¿no? Más abajo Grace Patty nos hace otro comentario y dice, ¿y cómo diferenciar el miedo del dolor? Ya que también esto se puede confundir. Exacto. Creo que respondíamos a esta pregunta con lo que Adrián hablaba de la variabilidad motora y el círculo vicioso que se genera alrededor del dolor. Me duele, no me muevo, entonces no me muevo y me sigue doliendo y estoy en ese círculo que debemos de empezar a romperlo, justamente a partir del temor. Y hemos respondido a dos preguntas específicas de momento que se pueden generar alrededor de este tema del dolor, pero todavía no hemos dicho qué mismo es esto del dolor. Sí, hemos dado ciertas ideas, entonces me gustaría ir encaminando un poquito este podcast por esa línea. Para que podamos tal vez a nuestros oyentes que todavía divagamos un poquito en la idea de qué es dolor, me gustaría leerles la definición de la Organización Mundial de la Salud. Y nos dice que es una experiencia sensitiva y emocional desagradable asociada a una lesión tisular real o potencial. Entonces tenemos dos partes ahí, una experiencia sensitiva, lo que yo percibo a través de mis sentidos, y emocional. Entonces, en ambos casos, nosotros podemos mirar, y es algo que hemos estado hablando tanto en la definición de la OMS como en las ideas que hemos estado compartiendo hasta ahora, podemos mirar que no solamente el dolor no es una respuesta a un estímulo, como Héctor nos hablaba acerca de la nocicepción, sino que también es una experiencia sujeta a pensamientos, sensaciones, conductas e inclusive el contexto que lo hace algo un poquito más subjetivo. Y al hablar de experiencias en cuanto a estos pensamientos, sensaciones, conductas, estamos hablando que nuestros sentimientos también se ven, toman un lugar en esa definición, y sentimientos como el sufrimiento, la ansiedad, la depresión, la desesperación, todos ellos contribuyen a esta experiencia desagradable llamada dolor. Así es, mis queridos amigos. Por eso queremos concluir con esta parte que dice que el dolor depende del contexto. Y si consideramos que el dolor depende del contexto, tenemos varios ejemplos sobre eso, ¿sí? Exacto.
Vamos a conocer uno de los ejemplos sobre una surfista reconocida mundialmente. El 31 de octubre del 2003, un tiburón tigre de 4 metros de largo le arrancó el brazo izquierdo a Bethany Hamilton, que entonces tenía 13 años. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Usted qué pensaría? ¿Si una mordida de tiburón duele o no duele nada? Entonces la respuesta está ahí. Bethany, en una entrevista de CNN, dice: estaba en estado de shock, por lo que no sentí absolutamente nada, que si hubiera sentido algo, capaz que las cosas terminaban peor, ¿no? ¿Cómo funciona esto? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces ahí vamos a entender que el cerebro es tan maravilloso y cómo funciona, ¿no? Uh-huh. Excelente. Sí, bueno, entonces ahí tenemos cómo diferentes situaciones nos pueden hacer percibir el dolor de una manera más o menos fuerte, ¿no? Sí. Tenemos el mismo ejemplo de un violinista, por ejemplo. Un violinista que le pica una abeja en un dedo. Si este violinista que le pica la abeja en un dedo es el violinista, ¿me entiendes? Si tienes el día de mañana un concierto, ¿crees que va a doler esto más? ¿Va a doler esto menos? Por supuesto que va a doler más. ¿Por qué? Porque el cerebro es el encargado de hacernos construir un tipo de dolor que a nosotros nos va a generar mayor o menor percepción según las necesidades. Entonces ahí entra lo que hablábamos, ¿no? El sufrimiento, la ansiedad y la depresión y la desesperación. Todos los niveles de esta parte psicológica empiezan a subir en nuestro sistema y empiezan a agravar esta sensación, esta respuesta que nuestro cerebro es el que está dando. Entonces tenemos que aclarar algo aquí, que es nuestro cerebro mismo el que controla todo este sistema. Entonces que nuestro cerebro es el que construye el dolor. El dolor no lo sentimos, sino que es algo que lo expresamos. Así es, Dani. Por ejemplo, igual, tenemos también varios ejemplos, ¿no? Tenemos otro ejemplo en donde, ¿qué pasa? Yo he escuchado muy comúnmente a personas que dicen: oye, yo tenía un dolor terrible. Fui al médico, llegué a la consulta y antes de la consulta ya no tenía dolor. Me pasó el dolor. ¿Qué es esto? ¿Por qué puede pasar? Existen dos posibilidades. Una, porque este sistema de alarma que te está llamando a que tomes acción, que te está pidiendo que hagas algo para solucionar el dolor, este sistema de alarma ha generado que exista un cambio, que tú hayas hecho lo que el cerebro necesitaba, es decir, ir y acudir a pedir ayuda. O existe también la otra opción, cuando acudes a veces a una emergencia de un hospital público que son muy llenas, que son repletas, y te das cuenta. Un día mi papá me dijo: oye, estaba muriéndome del dolor, llegué al hospital, me di cuenta que había tanta gente y que tenían peores problemas que el mío, y me di cuenta que realmente lo que me estaba pasando es que yo tenía una mayor percepción de dolor que lo que las otras personas estaban teniendo, y se me fue el dolor. ¿Sí? Y terminé y me regresé a mi casa porque dije: voy a estar esperando. Cuando hay peores personas que se encuentran en este momento esperando por su turno, me voy. Realmente entonces son cosas que se van dando. Existen cirugías incluso realizadas sin anestesia, las cuales se realizan mediante hipnosis, en donde el cerebro es engañado para no sentir. Todos estos ejemplos que estamos dando, mis queridos amigos, son ejemplos que sirven para que ustedes comprendan que el cerebro es quien construye el dolor. Esto no significa que estamos locos. Tampoco significa que el dolor es psicológico. Mucho ojo. Estamos hablando que aquí existen muchos cambios químicos en nuestro cerebro, que estos cambios químicos son los que van a generar un círculo vicioso del dolor. Al igual que el ejemplo del surfista y los que acabamos de Héctor, tenemos un ejemplo claro y que también ha sido documentado. Hay ciertas imágenes, no sé si las podemos pasar ahora, en acciones de guerra, pues, ¿no? Uh-huh. Favorablemente ya hace algunos años no hemos tenido ese desafortunado hecho aquí en nuestro país, pero me parece que era una guerra en Estados Unidos, no recuerdo bien si era en Irak o en Vietnam, en donde se puede ver claramente en la fotografía que los soldados están sonrientes, subidos en el helicóptero que los va a llevar de regreso a casa. Pero si nos ponemos a ver detenidamente la imagen, se puede ver que uno de los soldados está con la pierna amputada, ensangrentados otros, y pues en un escenario en el que uno pensaría ese hombre debe estarse muriendo de dolor, pues. Uh-huh. Pero al tener la sensación y percepción
de que para ellos de ese momento acababa la guerra, están vivos y van a regresar a casa, pues su percepción de dolor, es decir, cómo sentirían o cómo deberían expresar este dolor, pues se ve claramente disminuido, de tal forma que en la misma fotografía se ve cómo ellos pueden estar sonrientes y felices, mientras pues obviamente incluso están algunos sin una de sus extremidades o pues con ensangrentado ese momento, pues algún trauma que hayan podido tener. ¿Sí? Aquí hay una pregunta, de hecho son las últimas preguntas que nos hace nuestra audiencia y nos dice ¿cuál es la causa de un dolor cervical? Y Eric, amigo, un abrazo, nos preguntas, ¿el dolor cervical puede permanecer por mucho tiempo o tiene que ver con la mente que lo hace permanecer por mucho tiempo? Creo que respondiendo a cuál es la causa del dolor cervical, vale aclarar una vez más que no pretendemos hacer una consulta, ¿no? Y que deberíamos evaluar tal vez cuál es la causa real del problema y mirar cuánto tiempo has venido con esa molestia. Pero vale aclarar una vez más la diferencia entre el dolor agudo y el dolor crónico. Si tu dolor es de menor a 3 meses, puede ser que está relacionado a un daño tisular. Si es un dolor que ha sobrepasado los 3 meses, ese factor del daño en tu cuerpo, ese dolor físico, ese daño físico, disminuye el porcentaje de acción sobre el dolor. Entonces habría que evaluar un poquito tal vez el ambiente de trabajo, tal vez situaciones de estrés que pueda estar pasando por ahora, o tal vez episodios emocionales fuertes. Un poquito más adelante vamos a hablar acerca de eso, que también pueden hacer que ese dolor vaya permaneciendo en el tiempo. No sé si podemos aportar algo más. Sí, mis queridos amigos, amiga Cari, ¿nos puedes comentar un poquito sobre cuál es la estadística que tenemos? Porque muchas personas dirán, ¿por qué a mí? ¿Sí? Exacto. Pero cuando nos enteremos un poquito de las estadísticas, nos vamos a dar cuenta de por qué no a mí. ¿Sí? ¿De Así acuerdo? Es importante entender que no estamos solos. Y lo importante también de este podcast es que nosotros queremos hacer lo visible, lo que está invisible, lo que aparentemente está en el cerebro. Entonces, amigos, no estamos solos. Aquí está la prevalencia del dolor crónico en el mundo y América Latina. La prevalencia está entre el 28.7 y 42% mundialmente. En Ecuador lamentablemente no tenemos tantos datos específicos, sin embargo, la Asociación Americana del Dolor está trabajando fuerte por encontrar datos acerca del dolor. Además de esto, vamos viendo también quién sufre de dolor crónico y a qué edades. Generalmente nosotros pensamos que son los abuelitos los que están con dolor, pero no es así. Entre 18 y 44 años, el 9.7% de las personas son las que están sufriendo dolor. Entre el 45 y 64 de las personas, el 20.3%, y mayores de 65 años, el 27.1%. La duración media del dolor es de 10 años. Esto es importante también entender lo que Paquita también nos decía por ahí, 20 años estamos sintiendo dolor. Pues sí, hay personas que no encuentran especialistas o no encuentran una cura, entonces hay una frustración, ¿no? ¿En dónde está localizado el dolor? Vamos a ver que el 36% están dentro de extremidades y articulaciones, 23% en espalda, 10% en cabeza, 6% en cervicales, 2% en pecho y 3% en abdomen, ¿sí? El dolor generalmente es moderado, ¿sí? Y incluso en algunos casos es insoportable y vemos este cuadro en el 36%. Uno de los datos también que podemos aportar es que la OMS dice que el 80% de las personas en algún momento vamos a tener que tener un poco vamos a sufrir de lumbalgia crónica o de dolor lumbar por decirlo así. Entonces esto es dolor en la espalda baja, ¿no? Hay otros estudios que confirman lo mismo. Dolores de espalda son los principales, los que incluso nos hacen que estemos fuera un poco del trabajo. ¿Cómo afecta el dolor en el entorno familiar? Vamos a ver que hay un impacto negativo. ¿Qué es lo que pasa? No estamos solos. Comuniquemos de esto, conversemos con la familia. A veces
piensan que el dolor está en la cabeza, pero no es así. O sea, el dolor sí está dentro de la cabeza, Dentro. ¿no? Como tal, En serio. pero Así es. no es una situación que generalmente se suele decir es psicológico, ¿no? Aquí hay un par de preguntas interesantes. Bueno, saludos, estimado Jorge Sánchez, un fuerte abrazo, querido primo. Y también una pregunta interesante que dice Cami Alejita. ¿Cómo actuar con pacientes que no tienen percepción de dolor? ¡Wow! Sí, interesante. ¿Por qué? Porque hemos visto continuamente en programas de personas que tienen habilidades extremas, como por ejemplo pueden caminar sobre el carbón, cómo se clavan cosas, cómo pueden andar sobre vidrios, cómo pueden hacer diferentes situaciones. Y esto evidentemente es que tienen un diferente umbral del dolor, ¿sí? Cuando hablamos de umbral de dolor, hablamos de personas que al tener menor umbral de dolor significa que tienen menor percepción del dolor. Y personas que al tener mayor umbral de dolor tienen mayor percepción del dolor. Yo les pregunto, ahora a las personas no es bueno tener menor percepción de dolor. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que cuentas con un sistema menos, ¿de acuerdo? Para prevenir a las enfermedades. De hecho, si el dolor sería tan eficiente en los casos de personas con cáncer, todos serían detectados a tiempo. ¿Sí? El dolor de pronto tiene ahí su falta, su falla, su falta de percepción sobre qué es lo que está sucediendo en las personas con cáncer. Si rápidamente detectaría un tumor como una señal de peligro, entonces tendríamos evidentemente un tratamiento rápido y eso no complicaría la situación. Por lo tanto, para dar respuesta a esta pregunta, es importante comprender que el dolor, mientras menos percepción de dolor tengas, estás teniendo un sistema que es menos perceptivo ante tu defensa para poder protegerte. El dolor, de hecho, cuando tienes dolor, cambias la forma de caminar, cambias la forma en la que estás moviéndote. ¿Por qué? Porque necesitas hacer una curación de tejidos y necesitas mejorar tus patrones de movimiento acorde a eso. También debemos decir que el dolor no solamente es físico, mis queridos amigos, ¿sí? El dolor también es emocional. Tenemos una imagen de una resonancia magnética de un cerebro, mi querido amigo Miguel, que nos está ayudando ahora, que, bueno, siempre. Le mandamos un fuerte abrazo, ¿sí? Y entonces mi amigo Adrián va a comentarnos un poquito de qué pasa con el dolor físico y emocional. ¿Qué pasa cuando le han roto el corazón las chiquillas, mi querido amigo Adrián? Sí, ¿Qué sucede ahí? Justo, amigo, sí. Bueno, en realidad tenemos un modelo biopsicosocial, ¿no?, del dolor. Esto es lo que se maneja actualmente, ¿sí? Se considera al ser humano, en lo contrario que en sus orígenes. Tenemos que hablar ciertamente de René Descartes. Él manejaba que lamentablemente es como que la base para hasta lo que consideramos hace poco, separaba cuerpo y mente, ¿sí? Pero en los modelos actuales y no tan actuales, por suerte, se decidió trabajar al ser humano como un ente compleja e integral, ¿sí? Así como decimos que debemos nosotros trabajar con otras ramas de la salud de manera integral, tenemos que también se considera ser humano como de un aspecto desde un punto de vista físico, psicológico, social, emocional, ¿sí? Entonces, claramente en esa imagen podemos ver, eso es una electroencefalografía, un electroencefalograma. Eso, en base a estudios, en ese caso con cierta atención que se le realiza, va a verse las zonas que están activas ante ciertos estímulos que van a dársele o que sufre, en este caso, el sujeto experimental o los sujetos experimentales, ¿sí? Sería en su derecha, vamos a ver una imagen que está marcada, ¿sí? En la parte donde vemos la parte amarilla, en el lóbulo frontal, y en la parte lateral, que también es ligeramente amarilla, corresponde a un paciente que tuvo un dolor lumbar agudo, ¿sí? Se le había hecho un paciente que se tomó de muestra que tenía un dolor de 2 semanas de evolución, en donde se le hizo este examen y demostró que esas zonas en su cerebro eran las que se marcaban y demostraban la zona que estaba comprometida y afectaba dentro de su masa cerebral y expresaban el dolor que tenía. Mientras que a su izquierda van a poder ver, en cambio, y son zonas muy similares, aparentemente incluso el tamaño de las neuronas de la zona de activación dentro del cerebro es la misma.
Pero a diferencia del sujeto de la derecha, este sujeto fue una persona que terminó una relación amorosa de más de 2 años de evolución. ¿Es la tuya, amigo? No. Cuéntanos. No. Pero sin llorar, sin llorar. Sin llorar, Adrián, por favor, sin Acá llorar. Adriancillo ya está nomás. llorando. No. Bueno, entonces ahí lo que se hace y se comprueba y se ve claramente en las imágenes que están las dos zonas y muy parecidas en la ubicación y en el tamaño también de activación neuronal comprometidas, ¿sí? Entonces eso también nos aclara, nos da un ejemplo muy obvio hasta cierto punto de que está directamente relacionado la parte emocional con la parte sensitiva, o sea, musculoesquelética en este caso. Entonces tenemos que considerar también, en respondiendo a una de las preguntas de nuestros oyentes, la importancia de considerar el aspecto físico, psicológico, social, emocional, pues explorarse, ¿no? Conocerse un poco más, buscar en base a las vivencias previas, a las historias previas, a los mecanismos de caída. Tal vez me caí cuando era niño de un caballo, pero empieza a manifestarse a estas alturas, que tengo unos 25, 27 años. Entonces, siempre cuestionarse, y uno mismo muchas veces como paciente he tenido los casos de que han venido los pacientes y trato de hacer la pregunta de ¿por qué crees tú que te duele? Y curiosamente ellos mismos han ayudado mucho en el proceso de indagación, de anamnesis, que las preguntas que se hacen previa o en la evaluación, para llegar a la respuesta. Entonces, animo y también estimulo a los compañeros que nos están escuchando, gracias por su sintonía, a que hagan esas preguntas al paciente. Preguntarle, ¿y cuál cree usted que es la causa de su dolor? Y estoy seguro que muchas veces ellos van a ayudar a encontrar esa respuesta. A veces está por ahí escondida, ¿no? Ajá. Bien, es importante comprender, vamos a ver un video, puede ser un poquito fuerte para ustedes, así que advertimos, sí, que puede ser un poquito fuerte, pero es interesante que lo vean. Si pueden, mírenlo, por favor. ¿Sí? Y bueno, en este video vamos a ver cómo... ¿Sí? Nos gustaría que ustedes nos comenten qué sienten cuando ven esto, ¿sí? ¿Sentimos dolor? Pues sí sentimos dolor, mis queridos amigos. Sentimos dolor debido a ¿qué? Debido a que el cerebro es el que construye dolor. Usted no ha recibido ningún tipo de estímulo químico, térmico, mecánico, ¿sí? Usted lo que recibió es una información visual. Esto no le pasó a usted, le pasó a otra persona. Sin embargo, usted tiene la capacidad de sentir ese dolor debido a que el cerebro es el que construye. Mientras más comprendamos eso, de que el cerebro es el quien construye el dolor y que ese cerebro tú lo puedes dominar, evidentemente vamos a ir viendo herramientas. Esto está para largo, mis queridos amigos. O sea, tenemos muchísima información en donde vamos a ir avisando, ¿sí?, en los siguientes podcasts de cómo funciona el dolor y cómo funcionan nuestros sistemas, ¿sí? Sí, exactamente. Entonces hay mucha tela por cortar, en realidad. Acá hay algo que Santi, Gini, mami, papi, igual la bendición, que nos comenta: según lo que voy entendiendo, el dolor no se siente, se expresa. ¿Me podrían explicar mejor este sentir? Justamente con la experiencia que acabamos de tener ahorita en el video, si nosotros percibimos dolor por lo que estábamos viendo, el dolor es una respuesta de nuestro cerebro. Es algo que nuestro cerebro emite, pero que verdaderamente no está relacionado con el daño que estoy sufriendo en ese momento, como bien Héctor lo explicaba. Entonces, la otra idea que me gustaría tener acá es que el tema de las emociones, ¿no? El tema de las emociones no solamente está ligado a, como decía Adrián, una ruptura amorosa, sino también a cómo sucedió la lesión que yo tuve. Y voy a dar un ejemplo acerca de los esguinces de tobillo, acerca de las torceduras del tobillo. Puede ser que acá los 4 compañeros presentes hayamos tenido algún punto de nuestra vida un esguince de tobillo, grado 2 tal vez, pero que cada uno de nosotros vivió ese esguince de una manera distinta. Y puede ser que para mi mala suerte justo yo me esguincé el tobillo siendo el hazme reír de la graduación en mi colegio, en mi universidad, etcétera. Entonces
Lo Sin que llorar, sucede Dani, sin es llorar. que, claro, aquí ya estamos ahí dando experiencias personales. Entonces lo que sucede es que el dolor ahí va a ser mayor en mi caso y justamente está ligado a la manera en la que yo me esguincé. Entonces, no sé si me quería aclarar este tema porque creo que nos estamos quedando con la idea de que el dolor está en la cabeza y tiene un componente emocional mayor que cualquier otro. Entonces, sí tiene un componente emocional, pero no es del todo. No nos olvidemos del modelo que Adrián nos hablaba acerca de un componente físico, un componente emocional y un componente social. Los tres están de la mano. Los tres funcionan a la par. Entonces tal vez uno puede predominar en ciertas ocasiones, pero los tres funcionan como uno solo. Así es. Paquita también nos dice, cuando las emociones no son reconocidas, aceptadas y trabajadas, el dolor permanece siempre. Qué gran aporte, Paquita. Toda la razón en ese sentido. Vamos cerrando, mis queridos amigos. No queremos cansarles más, queremos ir dando ya un cierre a esto. Sí, me gustaría que por favor ustedes me digan cuáles son sus percepciones, sus conclusiones, un poco rápidas para que nuestros queridos amigos que nos siguen puedan tenerlas claras. Bien, quisiera empezar yo diciendo mi conclusión en base a todo lo que hemos avanzado y hemos podido ver en esta hora podcast es que tomemos el dolor no como algo negativo, sino como algo positivo. El sistema de alarma es importante y tenemos que considerarlo como tal. La señal de que algo que no está bien, independientemente que sepamos qué es o no, pues debe ser un llamado de atención para que tomamos cuenta en eso. Otra, el manejo consciente de nuestras sensaciones, emociones, experiencias previas. Me quedo un poco con lo que dije casi al final, que fue de analizarte, investigarte, indagar en tu pasado reciente o hace muchos años, ya que va a ayudar al profesional de la salud que te está ayudando en muchos casos de encontrar la causa real de tu problema, o en este caso dolor actual, y más aún si es crónico, que causa más preocupación. Eso, manejar de un aspecto psicológico y emocional correcto para encontrar la respuesta y darle un mejor alivio y evitar que esto se vaya cronificando, ¿sí? Así es. Entonces es importante conocer la historia del dolor, ¿no? Esta expectativa que nosotros tenemos del dolor va a jugar un papel fundamental en la intensidad del dolor que nosotros vamos a tener. Entonces hay que relacionar muchas variadas señales, pueden estar relacionadas con la experiencia del dolor, pero ¿quién es el que decide? Entonces el que decide es el cerebro. El que decide es el cerebro si duele o no duele. Así es. ¿Sí? Eso 100% de las veces, sin ninguna excepción. Y Así bueno, es. a mí me gustaría dar dos ideas principales. La primera, que el dolor es una respuesta del sistema nervioso ante lo que siente como una amenaza. Esto lo podemos tomar desde un punto de vista positivo por el hecho que es un sistema que busca protegernos. Y la segunda, debemos tener claro que esta experiencia angustiante puede estar asociada a un daño tisular real o potencial que es percibido por componentes sensoriales, emocionales, cognitivos y sociales. Excelente, amigos, vamos cerrando. Yo simplemente quiero decirles que lo que hemos aprendido en este capítulo es que el dolor es multidimensional, que depende de muchas cosas. Muchas veces existe la confusión de que el dolor es solamente nociceptivo, es decir, solamente depende de los estímulos de la periferia, y no es siempre así, o que existe siempre un daño mecánico de algún tipo que siempre a veces como oficios también queremos solucionar. Por eso el abordaje debe ser integral. ¿Sí? Una sugerencia que damos es que no permitas que un dolor agudo se transforme en crónico. Es muy importante porque los abordajes son distintos y el abordaje del dolor crónico es más complicado. Tiene sus soluciones, tiene su trabajo, pero sin embargo estamos hablando de un trabajo mucho más fuerte en el que nosotros estamos involucrados como fisioterapeutas. Y también para esto, para las personas que sufren de dolor crónico, siempre, mis queridos amigos, busquen una mano amiga. Sí, por eso queremos hacerles una cordial invitación a la red de apoyo que tenemos en Fisiofeedback para las personas con dolor. Este es un evento gratuito que nosotros realizamos una vez por mes. Es de gran apoyo para las personas y ofrece un ambiente interesante
con muchas experiencias de las personas que previamente han vivido y cómo las demás personas o los participantes han podido solucionar sus problemas. Es muy interesante escucharlos, no solamente la parte profesional, no solamente la parte de cómo nosotros estudiamos estos conceptos, sino las vivencias de cada una de las personas. Es importante tenerlas en cuenta, ¿sí? Así que si ustedes quieren agregarse, ya saben, simplemente pueden escribirnos, si quieren un mensaje por donde estamos acá, o si no por interno, ¿sí? Es algo que hacemos como servicio a la comunidad, simplemente para cada vez servir mejor a nuestra comunidad. Así que, mis queridos amigos, yo quiero agradecerles por estar nuevamente con nosotros. Tenemos muchos temas de interés que iremos compartiendo. En el próximo capítulo hablaremos de nuestro maravilloso sistema. En este podcast conoceremos cada vez más de cómo funciona este sistema de alarma y mediante qué elementos podemos comprender el desarrollo de los modelos de tratamiento actual sobre estos, ¿sí? Así que queremos despedirnos, les enviamos un fuertísimo abrazo a todos y cada uno de ustedes. Queremos agradecerles nuevamente y simplemente un hasta pronto y gracias totales. Chau, chau.